Bueno, ahora finalizado o sentado lo anterior, voy a avanzar con lo que, sería la última parte de la bolilla o de la unidad 3, que consiste en los principios procesales. El primero de ellos es el principio dispositivo. Dicho principio dispositivo se encuentra regulado en el artículo 2 del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco, el cual establece que la iniciación del proceso corresponde a los interesados. Las partes podrán terminarlos de acuerdo con lo regulado por este código y leyes de fondo. ¿Qué es lo que quiere decir este artículo? Que el núcleo del proceso es privado, por cuanto entonces la iniciativa del mismo compete a la parte actora, el impulso va a corresponder a las partes. Hay excepciones, hay una excepción en el artículo 50, apartado primero del Código Procesal Civil y Comercial, el cual establece que el juez tiene facultades de impulso a los fines de evitar la paralización del proceso. Asimismo, las partes con sus respectivas presentaciones, el actor con la demanda, el demandado con la contestación de la demanda, fijan el tema decidendum, que son los hechos controvertidos ventilados en el proceso. Por otro lado, tenemos también que existe una disponibilidad del derecho material de ambas partes. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando el actor tiene la posibilidad de desistir de la acción o del derecho, una vez ya iniciado el proceso. Respecto al desistimiento de la acción, existe un límite o existe una excepción a la regla, el cual establece que cuando la demanda haya sido notificada al demandado, éste tiene que prestar su conformidad en el término de 5 días. En caso de silencio, bueno, se presupone que prestó su conformidad. Esto por cuanto, en caso de que el actor desista de la acción, puede interponer el derecho en otro proceso. Las partes también van a aportar los hechos en el proceso, ambos en su escrito, el actor en su escrito de demanda y el demandado en su escrito de contestación de demanda, así como la aportación de las pruebas en las que van a aportar justamente para corroborar los hechos formulados. Esto es en cuanto al principio dispositivo. Luego tenemos el principio de escritura y oralidad, el cual se encuentra regulado en el artículo 13 del Código Procesal Civil y Comercial, el cual establece que el proceso admitirá la forma escrita y oral, según lo permitan los actos a cumplirse, con absoluto resguardo de la seguridad jurídica y demás derechos constitucionales de los litigantes. Tenemos que hasta antes de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, nuestro proceso es eminentemente escrito en cuanto a lo que son los escritos postulatorios, escrito de demanda, escrito de contestación de demanda, pero en cuanto a lo que hace al ofrecimiento de prueba y a la producción de la prueba, nuestro proceso es más bien oral. La diferencia, esto lo podemos ver, por ejemplo, en la modificación que se produjo en el Código Procesal, incluyéndose nuevamente la audiencia de vista de causa, que bueno, se procederá a desarrollar en las sucesivas bolillas. Las ventajas que tiene justamente el proceso oral o la oralidad en el proceso es que el juez va a tener mucho más cercanía con las partes, con los medios de prueba, así como también va a permitir la realización de mayor cantidad de actividad procesal en una menor cantidad de actos. Respecto a la inmediación procesal, otro de los principios procesales, se encuentra regulado en el artículo 10 del Código Procesal Civil y Comercial, el cual establece que tanto las audiencias como las diligencias de prueba que así lo permitan deben realizarse por el juez o tribunal, no pudiendo éste delegarlas, so pena de nulidad, salvo cuando la diligencia deba celebrarse en territorio distinto al de su competencia o en los casos expresamente previstos por la ley. ¿Qué es lo que quiere significar el principio de mediación procesal? Pues que el juez tenga contacto directo con las partes y con las pruebas sin intermediarios, a los fines justamente de tener la mayor cercanía posible a las partes y a sus pretensiones y o defensas. Luego tenemos el principio de la preclusión y adquisición, el cual se encuentra regulado en el artículo 8 del Código Procesal Civil y Comercial, el cual dispone: los actos deben cumplirse en el plazo y en la forma establecida en este código y en esas condiciones. Sus consecuencias afectan a todos los intervinientes. Vamos a dividir aquí. Por un lado, el principio de preclusión se refiere a la imposibilidad de retroceder en el proceso.
Esto lo podemos ver en tres oportunidades. Por ejemplo, la parte va a perder una facultad por el hecho de dejar transcurrir el tiempo, como es el caso de que al momento de dictarse una resolución y que la parte no esté conforme con dicha resolución, dígase sentencia, va a poder apelar la misma en un plazo determinado por el Código. Si no apela en este plazo, dicha facultad se pierde por el solo transcurso del tiempo, ¿sí? También tenemos que las partes pueden perder esta facultad, una facultad procesal, por el solo hecho de hacer uso de una facultad incompatible. ¿Cuándo se da esto? En el caso de que el demandado, por ejemplo, tenga la posibilidad de interponer excepciones previas y optare por directamente contestar la demanda. En este caso se pierde la posibilidad de interponer las excepciones previas, ¿sí? Y por último tenemos la posibilidad de, o sea, cuando se ve el principio de preclusión, cuando directamente se pierde la facultad por haberse ejercido válidamente la misma. Respecto al principio de adquisición, él mismo lo que establece es que todos los actos, las pruebas que se produzcan en un proceso son para el proceso y no para las partes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si por ejemplo, la parte actora ofrece y produce una prueba informativa la cual no lo beneficia sino que lo perjudica, este no puede desistir de la misma, ¿sí? Sino que, ¿por qué? Porque esta prueba ya fue adquirida para el proceso, sin importar justamente que sea en su perjuicio. Luego avanzamos con otro de los principios, que es el principio de economía, el cual se encuentra regulado en el artículo 11 del Código Procesal Civil y Comercial, el cual establece que el juez o tribunal, y bajo su dirección, los letrados y auxiliares de la jurisdicción tomarán las medidas necesarias para lograr la más pronta, eficiente administración de justicia, así como la mayor economía en la realización del proceso. Podemos ver que en este principio se bifurcan dos opciones. Primero, economía en gastos, esto se refiere a la economía financiera del proceso, la cual establece que si bien el proceso no puede ser gratuito, no puede ser excesivamente oneroso, siendo accesible solamente por determinadas personas. Y aquí es donde se han planteado diferentes remedios para que las partes menos pudientes de la sociedad puedan justamente tener derecho a un proceso para lograr la satisfacción de sus derechos. Es el caso del beneficio de litigar sin gastos o el caso de los defensores de ausentes y de pobres. Y la otra posibilidad del principio de economía es justamente en cuanto al tiempo, el cual establece que el juez, al dirigir el proceso, debe simplificar y abreviar la tarea procesal a los fines de lograr reducir el tiempo del proceso. Otro de los principios de fundamental importancia es el principio de contradicción o bilateralidad, el cual se encuentra regulado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y lo podemos observar bajo la locución latina audiatur et altera pars, que significa óigase a la otra parte. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que el juez debe asegurar la defensa en juicio de ambas partes, oyendo justamente los requerimientos de cada una. ¿Cómo logra esto el juez? A través de los traslados, vistas, notificaciones que el Código Procesal pone a su disposición. También podemos observar el principio de moralidad, que se encuentra regulado en el artículo 6 del Código Procesal Civil y Comercial, el cual dispone que las partes, sus representantes o asistentes, el juez o tribunal y en general todos los partícipes del proceso deberán conducirse con respeto, lealtad y buena fe mutuos, y en su caso denunciar las conductas violatorias de este deber. Entonces, en definitiva, lo que podemos observar es que las partes no pueden utilizar el proceso, deben utilizar el proceso justamente para la satisfacción de intereses lícitos, no pueden reclamar intereses ilícitos o sobre los cuales no tienen derecho, deben colaborar en la marcha del proceso. Aquí podemos observar dos conductas, por un lado la temeridad y por otro lado la malicia. Son dos cosas totalmente diferentes. La temeridad se refiere justamente a el no derecho que tiene cualquier persona a iniciar un proceso sabiendo que no tiene razón, y la malicia ya se refiere a la actitud, a los actos de mala fe que se llevan a cabo por las partes dentro del proceso con el solo objeto de paralizar o de trabar el mismo. Y por último tenemos justamente dentro del principio de moralidad el deber de información correcta y plena, que es el deber que tienen las partes de justamente suministrar información
al juez a fin de que éste logre o se acerque a la verdad del proceso, ¿sí? Por último, el último principio que voy a tratar es el principio de publicidad, el cual se encuentra regulado en el artículo 9 del Código Procesal Civil y Comercial, el cual establece que todo proceso será de conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el juez o tribunal así lo decida por auto fundado, de oficio o a petición de parte, por razones de seguridad, de moralidad o en protección de alguna de las partes o del orden público. Entonces, en principio, lo que dice este artículo es que el proceso va a ser público, ¿sí? Salvo en determinadas ocasiones, que es lo que se refiere a la doctrina como policía de audiencia, referido justamente a casos en donde se puedan llegar a violar la moralidad o el orden público. También existen procesos que se los pueden llamar secretos, en los cuales no pueden ser ventilados a la luz, y generalmente son aquellos procesos procesos de familia o divorcios. Con esto finalizamos lo que es la unidad número 3. Hasta la semana próxima.